En 1943, mientras Europa se encontraba bajo el yugo nazi, los aliados se enfrentaban a un problema colosal: cómo abrir un camino hacia la victoria sin ser aplastados por el poderío militar de Hitler. La solución fue tan ingeniosa como inquietante: transformar un cadáver en un espía. Inventaron a un hombre que jamás vivió, pero cuya historia falsa tenía el poder de engañar al enemigo y cambiar el destino de la guerra. Este es el relato de la Operación Mincemeat. En 1943, Hitler y el Tercer Reich habían extendido su dominio por toda Europa y el Mediterráneo. Pero tras el éxito de los desembarcos en el norte de África en noviembre de 1942, los aliados tenían un plan: invadir Europa desde el sur, comenzando por Sicilia. La invasión, conocida como Operación Husky, debía lanzarse en julio de 1943. Pero había un problema: los nazis sabían que Sicilia era un objetivo lógico. Hitler tenía tropas preparadas para rechazar cualquier ataque en la isla. La única forma de asegurar el éxito era engañar a los nazis, haciéndoles creer que el verdadero objetivo de los aliados estaba en otro lugar: Grecia y Cerdeña. Para lograrlo, Winston Churchill reunió al London Controlling Section, un equipo secreto de inteligencia, con una misión audaz: diseñar un engaño capaz de desviar las fuerzas nazis de Sicilia. La idea principal nació de un documento escrito por Ian Fleming, el creador de James Bond, y el almirante John Godfrey. Su propuesta: dejar que un cadáver transportara documentos falsos para engañar al enemigo. Ewen Montagu y Charles Cholmondeley trabajaron para convertir esta loca idea en un plan detallado. Pero primero, necesitaban un cadáver. El cuerpo debía cumplir ciertos requisitos: ser de alguien sin familia ni amigos que reclamaran el cadáver, y parecer alguien que murió ahogado tras un accidente aéreo. Después de meses de búsqueda, encontraron a Glyndwr Michael, un indigente galés que había muerto tras ingerir veneno para ratas. Este hombre, cuya vida había sido trágica y anónima, estaba a punto de convertirse en el Mayor William Martin, un oficial ficticio de los Royal Marines. Le dieron una identidad completa: una carta de amor de su novia ficticia, recibos de lavandería, un boleto de teatro y, lo más importante, un maletín encadenado a su muñeca con documentos secretos. El 17 de abril de 1943, el cuerpo del mayor William Martin fue colocado en un contenedor especial lleno de hielo seco para conservarlo durante su transporte. Este contenedor fue cargado a bordo del submarino británico HMS Seraph, cuya misión era llevar al ficticio oficial británico hasta las costas de España, una nación clave en esta operación. La elección de España no fue casual. Aunque oficialmente neutral durante la Segunda Guerra Mundial, España tenía fuertes vínculos con la Alemania nazi y su líder, Adolf Hitler. El dictador Francisco Franco, quien había llegado al poder tras la Guerra Civil Española, había recibido apoyo militar y económico de Hitler y Mussolini. Ese apoyo fue crucial para su victoria sobre las fuerzas republicanas, lo que creó una relación de gratitud y afinidad ideológica con las potencias del eje. El 30 de abril de 1943, una noche envuelta en misterio. Bajo las aguas del Atlántico, el submarino HMS Seraph se prepara para ejecutar una misión que debía ser perfecta. Sus tripulantes sabían que no había margen para el error. Cualquier desliz podría costarles no solo sus vidas, sino el éxito de la invasión aliada a Europa. En silencio absoluto, el equipo posicionó el cuerpo en el agua. Vestido con un chaleco salvavidas, maletín asegurado con una cadena a su muñeca y documentos que contenían secretos falsos cuidadosamente preparados, el cadáver fue liberado. Ahora, el destino del mayor William Martin estaba en manos del océano y las corrientes. Pero nada de esto fue al azar. Huelva, una pequeña ciudad en la costa española, era un punto caliente para los espías alemanes. Allí, Adolf Klaus, un veterano agente del Abwehr, estaba esperando cualquier pista que pudiera llegar desde el mar. El plan estaba en marcha, pero lo que sucediera a continuación dependía de una cadena de eventos que los británicos no podían controlar. ¿Llegaría el cuerpo a la playa? ¿Sería encontrado por las personas adecuadas? Y lo más importante, ¿caerían los nazis en la trampa? Unas horas después, el cuerpo fue descubierto. José Antonio Rey María, un humilde pescador local,
jamás imaginó que ese día marcaría un capítulo decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Lo que encontró flotando en la playa no era un simple objeto perdido en el mar, sino una pieza clave de uno de los engaños más audaces jamás concebidos. José llevó el cadáver a la Guardia Civil, quienes rápidamente notificaron a las autoridades en Huelva. Allí, el maletín atado a la muñeca del hombre muerto comenzó a atraer la atención de las figuras más importantes y peligrosas. España, aunque oficialmente neutral, era un campo de batalla político. Mientras algunos oficiales españoles simpatizaban con los aliados, otros tenían vínculos directos con los nazis. Adolf Klaus, uno de los espías más influyentes de la región, movió cielo y tierra para obtener acceso al maletín. Finalmente, los documentos fueron abiertos, fotografiados y enviados a Berlín. Pero los oficiales españoles tuvieron extremo cuidado en asegurarse de que pareciera que el maletín nunca había sido manipulado. Todo tenía que ser perfecto para mantener la ilusión. Esta información fue suficiente para que Adolf Hitler actuara. Sin dudarlo, ordenó el envío de 18.000 soldados adicionales a Grecia, además de refuerzos en Cerdeña. Incluso unidades acorazadas y barcos torpederos fueron retirados de Sicilia para reforzar estas regiones. Todo basado en un engaño. Pero no todos en el alto mando estaban convencidos. Joseph Goebbels y algunos oficiales de inteligencia expresaron dudas sobre la autenticidad de los documentos. Sin embargo, Hitler, confiado en la lógica de los movimientos aliados, insistió en que los papeles eran auténticos. La decisión estaba tomada. En Sicilia, lo que debió haber sido una defensa férrea, estaba ahora en manos de tropas italianas mal entrenadas, escasas en número y con equipo obsoleto. Los nazis habían abandonado lo que realmente importaba. En las primeras horas del 9 de julio de 1943 comenzó la Operación Husky, el mayor desembarco anfibio de la Segunda Guerra Mundial hasta ese momento. Más de 160.000 soldados aliados, respaldados por una armada de 3.000 barcos, llegaron a las costas del sur de Sicilia. Este sería un momento decisivo, pero lo que siguió fue tan caótico como crucial. La operación no estuvo exenta de errores y tragedias. Los vientos fuertes desviaron a muchos paracaidistas, dejando a algunos a kilómetros de sus objetivos. Los aterrizajes de planeadores fueron un desastre. De los 147 lanzados, la mitad se estrelló en el mar y solo 12 aterrizaron en sus zonas asignadas. Las bajas fueron altas desde el principio, con más de 1 de cada 10 paracaidistas muertos en los primeros días. Sin embargo, a pesar del caos inicial, algo inesperado ocurrió. Las defensas italianas comenzaron a desmoronarse. En muchos lugares, los soldados italianos abandonaron sus posiciones o se rindieron sin luchar. Los nazis, convencidos por la operación Mincemeat de que el ataque real sería en Grecia o Cerdeña, habían dejado a Sicilia vulnerable. Aunque las defensas italianas colapsaron rápidamente, los alemanes reaccionaron con furia. La división blindada Hermann Göring, una de las más temidas del ejército nazi, fue enviada para frenar el avance aliado. Sin embargo, llegaron tarde. Los aliados ya habían establecido una sólida cabeza de playa, respaldada por ataques aéreos devastadores contra las posiciones alemanas. El general George S. Patton, conocido por su estilo audaz, lideró las tropas estadounidenses en enfrentamientos feroces. En Gela, los Rangers estadounidenses repelieron un contraataque italiano con tanques Renault. En un momento crítico, Patton ordenó un asalto total que aseguró la ciudad, consolidando el control aliado sobre la costa sur de Sicilia. La caída de Sicilia no solo fue un golpe militar para el eje, sino también un desastre político. Mussolini, que había asegurado que la isla sería impenetrable, perdió rápidamente la confianza de sus aliados. Solo semanas después, fue depuesto y arrestado. El colapso del régimen fascista italiano fue el primer gran paso hacia la derrota total del eje. Para Hitler, la invasión de Sicilia significó tomar una decisión crítica. Con los aliados avanzando desde el sur y el frente oriental exigiendo recursos desesperadamente, decidió retirar tropas de Rusia para reforzar Italia. Fue una maniobra que debilitó aún más a los nazis en el este, permitiendo al Ejército Rojo avanzar inexorablemente hacia Berlín. Ahora lo sabemos, todo fue un montaje, un cadáver flotando en las costas españolas, un maletín encadenado con documentos secretos y una historia falsa tejida con una precisión casi cinematográfica.
La Operación Mincemeat fue el movimiento maestro que desconcertó al alto mando nazi y redirigió el foco de atención de Hitler hacia donde no debía mirar. Los nazis cayeron en la trampa y lo hicieron con entusiasmo. Los documentos fabricados no solo parecían auténticos, sino que también coincidían con la lógica de los movimientos aliados. Hitler estaba convencido de que el ataque real sería en Grecia y Cerdeña, y actuó en consecuencia. Reforzó esas zonas con miles de tropas, mientras que en Sicilia dejó un agujero. Y ese agujero fue todo lo que los aliados necesitaron. Mientras los tanques y divisiones blindadas alemanas marchaban hacia Grecia, los aliados desembarcaron en Sicilia, enfrentándose a una resistencia débil y desorganizada. Sin la Operación Mincemeat, la invasión pudo haber sido un desastre. Con ella, se convirtió en una victoria casi asegurada. Este engaño no solo abrió las puertas a Sicilia, sino que también demostró algo más: el poder de la información bien manejada. En una guerra llena de armas, tanques y batallas, un simple cadáver con un maletín logró desviar divisiones enteras. Fue un golpe que hizo tambalear al eje desde adentro.